buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que nos estén mirando. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos un programa como histórico, algo que les venía prometiendo hace mucho. Quiero presentarles que tenemos un invitado de Argentina a Estados Unidos, de Estados Unidos a Argentina, Hernán Riccioppo, o Riccioppo, apellido italiano, profesor de historia. Le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿cómo estás, Analía? Un gusto estar acá, un gusto que me hayas invitado para conversar sobre este tema que me parece que es muy importante y muy interesante en el mundo actual. Sí, bueno, muchísimas gracias a vos por darnos tu tiempo. Contanos un poquito, Hernán, aparte de profesor de historia, ¿qué estás haciendo? Eh, Contanos. Bueno, mira, yo me recibí de profesor de historia en el Joaquín B. González, una institución bastante Sí. añosa en la Argentina de educación. Hace, ya te digo, casi 25 años que estoy dando clases. Al mismo tiempo, como dato de color, soy psicólogo social, estudié en la escuela de San Isidro, yo soy de la zona norte de Buenos Aires. Y además trabajo también en un estudio contable, que eso me da también algún tipo de ventajas para lo que tiene que ver con la historia económica y con algunas cuestiones que con el tiempo me empezaron a interesar. Y bueno, ahora estoy terminando una licenciatura en la Universidad de Buenos Aires y ya me falta poquito, estoy preparando una tesis sobre inflación en Argentina, así que es un tema también bastante candente. Sí, Así pero que bueno, esta es más o interesante, menos mi... interesante. Sí, tal cual, hay mucho debate alrededor de eso. Exacto. Yo soy una apasionada de lo que tiene que ver la historia universal, la historia, pero también me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con lo económico y lo político, porque creo que tenemos que estar interiorizados en estos temas para saber cómo manejarnos en la actualidad, como vos decís, Sí, para porque saber. además eso como que o sea, también nos condiciona y nos limita en cuanto a lo que se pretenda hacer o a los cambios sociales que se pretendan hacer. Si algo vamos a mencionar sobre los cambios de la historia de las mujeres, va a tener que ver también con eso, con cómo se relaciona con todos esos cambios económicos y políticos que como que te ponen de alguna manera algún tipo de límites para qué es lo que podemos conseguir y qué no podemos conseguir. Hay que arreglar primero ciertas cosas que tienen que ver con lo económico y ahí podemos ver cómo modificamos o cómo transformamos otras cuestiones que son más profundas y más culturales. Exacto, exacto. Así que bueno, tenemos que estar, perdón, preparados para estas cosas. Y lo que vamos a hablar hoy un poco con Hernán es esto, es la mujer, el rol de la mujer, ¿no? A través de la historia, del tiempo, cómo hemos ido evolucionando y a la vez hemos retrocedido en algunos aspectos, dependiendo a lo que estamos hablando recién, ¿no? Tiene que ver con las sociedades, tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con las decisiones que se toman, y que nos involucra a nosotras como mujeres y que nosotras también tenemos que estar atentas a estos cambios, ¿no? No podemos ignorar lo que está pasando. Así que, Hernán, si querés, te voy dejando para que nos vayas contando cómo querés empezar a contarnos un poco el rol de la mujer. Dale, vos me diste un pie cuando dijiste, ¿estamos evolucionando o involucionando, no? Sí. De alguna manera, uno puede ver en la historia humana, en general, distintos periodos que son bastante claros, en donde uno puede ver cómo fueron cambiando las cosas, pero al mismo tiempo eso mueve a la pregunta, a ver, estos cambios, estas transformaciones, ¿fueron para mejor, fueron para peor? O sea, yo creo, y ya voy a tirar un adelanto, un pequeño spoiler de lo que voy a decir, o sea, yo creo que hay un progreso histórico de largo plazo que se va a notar cuando veamos todas las cosas que vamos a comentar, pero que también hay avances y hay retrocesos dentro de cada uno de esos cambios, que los cambios nunca son lineales, nunca son de la noche a la mañana, siempre implican transformaciones a veces muy dolorosas, y para hacer ese cambio hay que sufrir muchas otras cuestiones secundarias. Entonces, está bueno plantear esto, ¿no? Yo creo que hay una idea de progreso y de evolución, pero que hay que estar muy atento a los momentos en donde las cosas vuelven un poquito para atrás y hay que volver a relanzarlas y hay que volver a repensarlas. Yo había pensado,
cuando conversábamos, en como tres, o sea, tres grandes etapas, ¿no? de la historia universal de las mujeres. Una primera etapa que tiene que ver con las comunidades más primitivas, en donde hay grandes debates sobre cuál era el rol que tenían las mujeres en ese tipo de comunidades, ¿no? Y, o sea, hay quienes tienen esa imagen un poco hollywoodense de los picapiedras, ¿no? La mujer que está sometida, tirada de los pelos por el varón, llevada a la caverna. Y la realidad antropológica es bastante diferente. Vamos a encontrar que hay sociedades más igualitarias en términos de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y después sí va a haber un gran cambio, que es el surgimiento de las grandes civilizaciones, el surgimiento de los grandes estados, imperios. Y ahí sí vamos a ver el rol de la guerra, el rol que van a tener los varones dentro de ese sistema, y cómo van a empezar a ponerse a la cabeza y a dominar los sistemas. Durante muchos años, fíjense que los primeros estados han surgido alrededor de hace 5.000 años, y estamos hablando de sistemas que perduraron, aunque han tenido cambios, avances y retrocesos, como decíamos. Ese sistema en donde las mujeres están siempre en un rol subordinado, en un rol en donde la política no es lo fundamental para ellas, en donde el rol asignado es cuidar a los hijos, en donde no hay una igualdad civil o una igualdad legal entre hombres y mujeres, es algo que se fue desarrollando durante esos 5.000 años, y es un proceso muy largo que entonces quedó sedimentado en las cabezas de los hombres y de las mujeres hasta el día de hoy en muchos casos. Entonces es interesante ver por qué esas ideas aparecen tan arraigadas. Pero después demos una esperanza también, tenemos una tercera etapa que tiene que ver con todo el desarrollo de la industrialización moderna, del capitalismo moderno, y eso ha traído cosas positivas, porque de hecho ha permitido que las mujeres empezaran a reclamar desde otro lugar, empezaran a plantearse el tema de la igualdad legal y un montón de otros derechos que hasta el día de hoy siguen reclamando. Y por otro lado también hay como, yo siempre digo que hay como un patriarcado antiguo y un patriarcado moderno, ¿no? El antiguo es ese tradicional clásico en donde la mujer está o recluida o en un segundo plano o siempre sometida. Y hay un patriarcado moderno en donde, aunque a la mujer se la reconozca como igual, también sigue sufriendo desigualdades en muchos otros aspectos, en temas que tienen que ver con lo laboral, en temas que tienen que ver con la violencia sexual, en temas que tienen que ver con incluso la propia participación política que es desigual, o los prejuicios o los estereotipos que recaen sobre las mujeres, o sobre quién recae por lo general la responsabilidad sobre la crianza de los hijos, que siguen siendo hasta el día de hoy en su mayor parte las mujeres, aunque haya cambiado en parte. O sea, ahí hay como una tercera etapa en donde creo que se abren muchas posibilidades a futuro, y de hecho han surgido muchos movimientos políticos y sociales de mujeres que quieren hacer ese tipo de transformaciones y que está sujeta a lo que pase en el futuro. Es como que hace 2 siglos hay una puerta que se abre y lo que tenemos que proponernos es ver hacia dónde vamos a cambiar y o sea, cuáles son los proyectos que queremos imponer como sociedad, en cuál va a ser la relación entre los hombres y las mujeres dentro de estas nuevas sociedades. Exacto. Si bien nosotras hoy, esta palabra que ha surgido, el empoderamiento y demás, hemos ganado terreno en muchas áreas sociales, aún así todavía nos queda mucho por trabajar, todavía nos queda mucho por pedir, ¿no? De alguna manera, o exigir derechos que se nos son negados en diferentes partes del mundo. Es como, yo no sé si te pasa a vos, cuando uno hace un panorama mundial, a veces cree que está en otro mundo o en otra época, ¿no? Porque decís, ¿qué pasa? Estamos conjugando la actualidad, la modernidad, eh, eh, y en otras partes estamos viendo lo que pasaba hace siglos atrás. O sea, siguen viviendo de la misma forma, los derechos siguen siendo negados, vetados a las mujeres, porque en este caso estamos hablando de las mujeres, ¿no? Pero es como algo, hoy que podemos tener este acceso a las plataformas y podemos entrar en las redes y ver de alguna manera todo lo que pasa en el mundo,
nos encontramos con esto, ¿no? Estamos un hemisferio luchando por los derechos y por las igualdades económicas, sociales y demás, y ves el otro pobre hemisferio viviendo sometidas, reprimidas, y muchas veces se hace muy difícil poder llegar con las ayudas. Si bien hoy internacionalmente la mujer tiene sus áreas donde puede trabajar en los derechos, donde ha surgido a lo largo del tiempo los congresos internacionales y todo, y mujeres que han salido a la luz para poder defender. Aún todavía no podemos llegar a proteger de alguna manera o hacer que estas mujeres puedan levantar la voz y puedan decidir sobre su vida. Seguimos hablando de lugares donde la mujer es mutilada en su físico por decisión de, como vos estamos hablando de un gran patriarcado mundial que hay, que sigue todavía de alguna manera sometiendo a las mujeres. Y esto no significa que estamos en contra de los hombres ni nada por el estilo. Estamos en contra de las acciones que llevan al sometimiento, ¿no? Al no dejarte, al no dejarte ni expresar, ni ser libre, ni poder acceder a lo económico, ¿no? Hoy las violencias que hay no solo son la física, si hacemos un número de violencias hacia la mujer, vamos a tener una gran lista, ¿no? Sí, tal Entonces, cual. esto Yo, hace yo- que nos interesemos un poco a ver cómo fuimos mejorando y por qué retrocedimos en algunas sociedades. sí, yo creo que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que todavía somos, como sociedad universal, digámoslo así, Mm, un sedimento de un montón de sociedades anteriores, que algunas han cambiado más, otras han cambiado menos, pero vamos como a distintas velocidades. sí. Y me parece que eso es un resultado, o sea, el resultado de ese avance a distintas velocidades es el que vemos en el mundo actual. Por otro lado, eh, vos lo que planteabas era este tema de, por ejemplo, qué diferencias hay entre las mujeres de lo que llamaríamos el primer mundo o algunos países mucho más modernos y otros como los países islámicos, o vos me comentabas cierta cultura latina, ¿no? Muy, muy machista. Y, y también tenemos que ver, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con cómo los occidentales eh, también se aprovechan de las mujeres de Oriente, ponele, por ejemplo, a través de redes de prostitución, ¿no? O sea, uno ve cómo se engarzan todos esos sistemas, en donde quizá parece que en algún lugar está muy avanzado, pero de pronto tenés más respeto por las mujeres del propio lugar y un racismo y denigración por las mujeres de otros lugares. Entonces es como que Sí. también está todo como interconectado y eso es interesante. Vos hablaste de que hay distintas formas de violencia. Yo tomo una lista que hace una investigadora que plantea, que se llama Walby, Silvia Walby, que plantea cuáles son como los aspectos más importantes de esas violencias que sufren las mujeres. Las menciono como para después retomarlo cuando hablemos de cómo va cambiando Mm, esto en el mundo moderno. Pero, por ejemplo, hablamos de desigualdades en los ingresos. Hay todo un debate acerca de la brecha salarial entre hombres y mujeres, por qué se da, hasta qué punto se da, pero sí aparece esta desigualdad, o sea, uno toma todo el universo de hombres y a todo el universo de mujeres trabajando y ve que hay ingresos que son diferentes, ¿no? Hay que ver por qué. Por otro lado, el predominio de los varones en las funciones públicas. Si bien en el mundo actual hay muchas más mujeres que han podido entrar, digamos, al sistema, todavía se sigue siendo abrumadora la cantidad de varones que manejan los sistemas políticos. Por otro lado, el tema del trabajo femenino doméstico no remunerado, que vos lo habías mm, mencionado en algún momento. O sea, en gran parte de la responsabilidad de las mujeres o sea, se le responsabiliza a las mujeres por la crianza de los hijos, pero es un trabajo que no se remunera directamente a la mujer. A veces se hace indirectamente con el salario del varón, pero queda subordinada a lo que el varón gane. ah, Entonces, ahí aparece otro la tema que es, violencia económica, ¿no? Sí. exactamente. Y además, el tema de la famosa doble jornada, o sea, el varón hace su tarea y las mujeres hacen, o sea, muchas veces su tarea
fuera del hogar y después vuelve a su casa, tiene que hacer la tarea en su casa. Entonces, esa posibilidad de trabajar afuera y de conseguir un ingreso propio también se traduce en un trabajo y en un esfuerzo mucho más grande. Después, lo que mencionamos, este tema del ejercicio de la violencia doméstica, de la violencia sexual, ¿sí? Eso es abrumador en cuanto a que las mujeres son las que sufren la mayor parte de los ataques y de las violencias que tienen que ver con lo sexual, violaciones, asesinatos, etc. Y esto pasa en los dos tipos de sociedades, en los patriarcados más antiguos y en los más modernos. El tema de la prostitución, que te lo mencionaba recién, este tema de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y cómo eso, si bien parece más liberal y más moderno que lo que era el patriarcado antiguo, es también una forma de dominación y de explotación de muchas mujeres. La subsistencia de estereotipos culturales, el tema de los prejuicios, ¿no? ¿Qué es lo que le es adjudicado a las mujeres? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que no? Vos me comentabas, por ejemplo, temas de mujeres latinas que tienen muy metido dentro de su cabeza que las mujeres tienen que ser sumisas, que no tienen que contestar, que si reciben golpes es una cuestión natural. O sea, eso también son cuestiones culturales que van metiéndose en las mentes humanas y que quizá son mucho más difíciles de eliminar, ¿no? Aquello que decía Einstein, que es más difícil eliminar un prejuicio que partir un átomo, ¿no? Exacto. Y por otro lado, un tema también final, que también está en juego en estos últimos años, sobre todo en América Latina o en la Argentina, que es el tema de los derechos reproductivos, ¿sí? El derecho que tiene que ver con la anticoncepción, la planificación familiar, la interrupción del embarazo. O sea, hay muchas cuestiones que quizá en países europeos o en Estados Unidos, si bien en Estados Unidos hay más debate sobre eso. Sí, hay un gran debate con respecto a eso. Hay estados que lo aceptan y estados súper en contra de eso. Y sí, ese es un buen punto también del que estás hablando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy en día, como vos decís, la mujer ocupa varios roles, ¿no? O sea, en realidad siempre ha ocupado muchos roles, pero en este caso, donde las mujeres que salimos a trabajar afuera, tenemos un horario mínimo de 8 horas, igual que el hombre, fuera de la casa, en un lugar X. Tenés que agregarle el traslado, el horario de traslado, ya estamos hablando a veces hasta de 9, 10 horas. Eso implica también llegar a la casa y tener que hacerse cargo de todos los quehaceres del hogar, porque generalmente pasa esto. Esto no es algo que uno está queriendo tirar en contra del hombre, pero es una realidad, es llegar, ocuparte de los niños o salir. Acá en Estados Unidos las mujeres, sobre todo estoy hablando de la comunidad latina, trabaja muchísimo y tiene que dejar sus hijos en manos de niñeras. Entonces tiene que pasar del trabajo y buscar a sus hijos con las niñeras. Así que también genera un gasto extra que sale del bolsillo de la mujer, ¿no? Si bien tratan bueno, vos pagas esto, yo pago lo otro, pero la mujer es la que se hace más cargo de los gastos que el hombre en general. Y también llegar y cocinar y todo lo que es un hogar, y eso es mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho desgaste, donde llega un punto en que uno encuentra que sí, que en realidad, si bien ha ganado derechos y ha tenido la oportunidad de salir y de trabajar, de poder ser independiente, de alguna manera esa independencia no es tan real, ¿no? No es tan real. Y también, bueno, dependiendo, como estábamos hablando hoy un poquito, de las culturas, también está sometida a otras cosas que tenés, que muchas de ellas soportan, porque ya está estipulado así, ¿no? Desde el golpe hasta la infidelidad, el desprecio, la obligación, ¿no? Esto de que estás obligada a cumplir con ciertas cosas, o no podés decir no a un embarazo, no podés decir, o sea, vos no planificás, no podés planificar, porque el hombre decide, porque el hombre esto. Entonces, exactamente. Pareciera que estamos regresando, ahí es cuando yo digo que estamos retrocediendo a otras épocas donde nos veíamos de la misma forma, ¿no? Donde la mujer, donde el sexo era para procrear. O sea,
Tal Tenían cual. sexo y se procreaba. O sea, Ujú. ¿no? Y también estabas negada en eso, porque no tenías una libertad sexual. Tenías que tener sexo cuando el hombre lo decía, cómo lo decía, y demás, ¿no? Entonces, y vos siempre, generalmente quedaba embarazada. Entonces, vos fíjate que hasta la historia, si ahondamos un poquito así, para irnos nada más, si hablamos de las reinas eran incubadoras, digo yo, ¿no? Ellas, Claro, impresionante, y reinas que han tenido hasta 20 hijos. Si bien tal muchos cual. han muerto, ¿viste? Pero era impresionante. Si uno estudia un poquito y empieza a ver toda la cronología de las reinas, porque el imaginario colectivo, que digo yo siempre, cree que, bueno, la reina, una maravilla, no sufría, Tal estaba cual. divina todo el día. No, chicas, las reinas, realmente todo mi amor hacia ellas y mi compasión, porque tenían una vida muy, muy difícil y eran procreadoras de futuros Bueno, reinos, ¿no? con lo que, Entonces, con lo que vos decís me das un nuevo pie para meternos, digamos, en ese primer momento, que es uh-huh. como, a ver, ¿cómo se explica esto? Porque a veces uno naturaliza o incluso critica Claro. eso, pero ¿cómo surgió? O sea, ¿por qué llegamos a una situación en donde uno tiene esta desigualdad? Porque muchas veces los que defienden esa desigualdad es los que dicen, bueno, los hombres en realidad tienen posiciones de poder porque, no sé, la naturaleza es así, porque son más fuertes, porque son más inteligentes, o sea, intentan naturalizar como que toda la vida eso fue así, y querer cambiarlo es como una locura, porque en realidad las cosas son como la naturaleza te las dicta. Y digo, este pasaje o esta transformación a estas formas que vos mencionabas, el tema de la reina, que una antropóloga que se llama Gerda Lerner la menciona como esposa peón, ¿no? La esposa peón es la que de alguna manera tiene un cierto poder, ¿no? Es un intercambio entre los reyes, entre los monarcas o entre los jefes tribales de la época, pero no es más que eso, es el intercambio entre un sistema manejado por los jefes, ¿no? Por los varones. Entonces, preguntarnos primero si siempre existió esto, ¿no? O sea, si siempre existió esa situación en donde las mujeres fueron vistas como de segunda, ¿no? Como habitantes o ciudadanas o pobladoras de segundo orden frente a los hombres. Y la respuesta que dan los antropólogos, después de muchas investigaciones, es que no. Uno encuentra en sociedades cazadoras-recolectoras o en sociedades agricultoras más primitivas una mayor igualdad entre un género y otro. Distingamos, digo para la audiencia que nos escucha, qué es género y qué es sexo. O sea, sexo es lo natural, o sea, uno es varón o es mujer, nace con Uh-huh. ciertos genitales. Ahora, cuando hablamos de género, estamos hablando de cuáles son los roles culturales, o sea, qué se espera socialmente que hagan esos varones y esas mujeres en esa sociedad, ¿no? Entonces, obviamente en esas sociedades primitivas hay varones, hay mujeres, hay relaciones entre esos sexos, pero los géneros tienen un nivel de colaboración mucho más grande. Incluso hay investigadores e investigadoras que plantean que en ese tipo de sociedades, como hay una realidad que es biológica, que es que las mujeres son las que quedan embarazadas y los hombres no. Entonces, a partir de esa delimitación natural, empezaron a dividirse ciertas tareas, ciertas tribus o ciertas bandas cazadoras, de acuerdo con este criterio. O sea, las mujeres fueron, o sea, se le encomendaron ciertas tareas que fueran más compatibles con la lactancia o con el embarazo, así que fueran, por ejemplo, recolección de frutos silvestres, cosas que están más cercanas, que no hay que caminar tanto, que no hay que hacer tanto esfuerzo físico, no porque sean ni menos inteligentes, ni menos fuertes, sino porque están en esta condición, que es la condición de maternidad, que es una Exacto. cuestión natural, el embarazo y la lactancia, por lo menos que es algo que los varones no pueden hacer de ninguna manera. Entonces, uno ve en ese tipo de sociedades una cierta división del trabajo entre mujeres recolectoras y los hombres que son cazadores. Uno dice, bueno, pero el hombre cazador es el más fuerte. Sí, pero atención, porque en una sociedad cazadora y recolectora, la recolección siempre es segura. En cambio, la caza a veces puede haber, a veces no, es mucho más Exacto. insegura, es mucho menos Uh-huh. importante para mantener alimentada a la tribu. Entonces, hay como incluso autores que hablan de sistemas que son matrifocales, o sea, que están centrados en la mujer y sus crías,
y los varones son auxiliares de alguna manera, porque están en actividades económicas que son de segundo orden, y también hay otra cosa que es interesante. Cuando se plantea el tema de la herencia o de la descendencia, en las sociedades primitivas, está muy claro quién es la madre, pero ¿y el padre quién es? O sea, a veces no, o sea, no es tan sencillo de saber quién es el padre de alguien, en cambio sí la madre, porque lo llevó en su panza. Entonces, cuando uno tiene un sistema que no tiene tantas reglas de matrimonio, tantas reglas rígidas, lo que sucede es que las madres son seguras. Entonces, todo el sistema de organización, de quienes forman parte de la banda o quienes forman parte de la tribu, lo que se hace es organizarse alrededor de lo que se llama la herencia materna o la matrilinealidad, ¿sí? Exacto. Incluso hoy encontramos algunas sociedades, como los Mosuo que están en China, que tienen esa forma de herencia que es matrilineal. O sea, en donde las mujeres son el centro, no es que son dominantes ni explotan ni someten a los varones, o sea, no es un matriarcado, como hay algunos que lo planteaban, No. creo que eso no existió nunca, pero sin embargo era un sistema mucho más focalizado en las mujeres. Y también hay muchos especialistas que lo que dicen es todo el tema de haber encontrado estatuillas femeninas de las diosas madres o de las grandes diosas, tiene que ver también con el rol más importante que se le dio a lo materno frente a lo paterno en ese tipo de sociedades primitivas, ¿no? Que eso es algo que va a ir transformándose, porque si en las religiones más primitivas encontramos esas diosas madres, luego cuando llegan las grandes religiones con los grandes imperios, las Mm. diosas madres pasan a compartir panteón con varones y finalmente los varones terminan desplazando a las mujeres de los panteones y terminan siendo dioses Termina, sí, masculinos y después un dios único masculino que siempre es y solo padre, es ¿no? hombre. Sí, bueno, no sabes que Exacto. yo te escuchaba uy, se me vienen tantas cosas, pues nosotros con Hernán yo podría estar hablando con Hernán todo el día, qué fascinante. Pensaba en que en la mujer, hubo una época en que los mismos derechos que tenía un niño, y de hecho el niño, en la época medieval no existía concepto de niño. Entonces, imagínate, la nada misma muchas veces. Es que eran los Eh, incapaces, o sea, que tenían que ser claro, cuidados por otros. y bueno, y la mujer estaba puesta en ese nivel, ¿no? Como una incapaz para ciertas cosas. Pero también la mujer ha sido un trofeo, ha sido en la historia puesta, como vos comentabas, aparejada a unos trabajos que sí, que si lo pensamos bien, ellas ya tenían el manejo de ese trabajo, lo tenían más que seguro, sabían cómo era, ¿no? La recolección o el cultivo, muchas de ellas en la época se dedicaban a ayudar, o sea, la oportunidad de trabajo que le daban era ayudar al esposo en el cultivo, ¿no? Pero muchas veces se hacían cargo completamente del cultivo, porque los hombres salían a la casa o porque los hombres iban a las guerras. Entonces la mujer quedaba con la tierra, la cultivaba, la cuidaba, protegía todo el bien que tenían en común, ¿no? Pero no le pertenecía en realidad a ella, le pertenecía siempre al hombre. También la mujer en la historia ha tenido la posibilidad de tener una dote, ¿no? La mujer siempre ha tenido una dote que nunca vio. O sea, la famosa dote, el dinero o el oro que le correspondía, o las vacas, o dependiendo de la cultura, siempre tenía algo de valor, una herencia o lo que sea, pero no era de ella en realidad, porque esto pasaba a manos del esposo. Y ahí perdía completamente todos sus derechos de reclamo alguno, y si llegaba a morir ese esposo, que el que había quedado con todo, esto pasaba a mano de los hijos varones, ¿no? Exacto. Siempre Bueno, la cadena era el poder y el dinero siempre pasaba a manos de los hombres. Y la mujer vos siempre quedaba. lo que planteas es lo que, o sea, yo siempre ahí sigo a Gerda Lerner porque analiza muy bien, tiene un libro que se llama El origen del patriarcado y es una investigadora que toma la edad antigua, así, las civilizaciones Sí, más primitivas y eh, eh, hace como hipótesis o elaboraciones sobre cómo es esa sí, transformación. Y justamente lo que decís vos es como que tiene un origen histórico, o sea, cuando uno pasa de esas sociedades cazadoras a las agricultoras,
al principio aparece esta idea de que la horticultura, que es la agricultura más liviana, la que se puede hacer, digamos, en el fondo de casa, es una tarea que se le encargaba a las mujeres. Y la parte de ganadería, que es cuidar a los animales más lejanos, pasa a control masculino. Pero cuando después surge la agricultura pesada, cuando hay que pasar un arado, en donde hay que utilizar nuevas técnicas que demandan un esfuerzo físico más grande, esas tareas también quedan en manos masculinas, y por eso las mujeres empiezan a perder la capacidad de manejar el excedente económico. Y se le suma una cosa más, vos mencionaste el tema de las guerras. Cuando surge la agricultura y cada tribu empieza a querer apropiarse de la propiedad de esa tierra, porque es la que cultivó y se pelea con la tribu de al lado, la guerra lo que empieza a generar es una nueva profesionalización, por decirlo así. O sea, ¿a quiénes voy a mandar a la guerra? Yo si tengo una tribu en donde son 100 personas y tengo 50 mujeres y 50 varones, ¿a quién voy a mandar a la guerra? A las mujeres, que sé que si las matan después no tengo más hijos, o a los varones. Entonces, lo que empieza a darse es ese predominio del varón en la guerra, una vez más, no porque el varón sea más capaz ni tenga, sino porque es, o sea, las sociedades que eligieron poner a los varones al frente en la guerra son las que finalmente van a terminar sobreviviendo más. Exacto. Entonces, los varones como élite guerrera empiezan a conquistar otra tribu, empiezan a crear estados. Al someter a la otra tribu, empiezan un proceso de esclavización en donde está constatado que las primeras esclavizadas son las mujeres, ¿sí? Porque son las que son vistas como aquellas que pueden tener hijos y pueden hacer más grande a la tribu conquistadora. O sea, a los hombres se los mata y a las mujeres se las esclaviza. Con lo cual, a partir del surgimiento del Estado, de la guerra y de ese control masculino, lo que empieza a plantearse es que ya las mujeres aparecen como en un segundo plano y los varones son los que controlan el elemento guerrero, y a partir de ese poder también empiezan a desplazar a las mujeres de otras profesiones, digamos, que ya tenían desde antes, por ejemplo, la de sacerdotisas. Entonces, o sea, si bien en algunos lugares quedan, ¿sí? Algunos reductos de mujeres sacerdotisas, lo que se empieza a generar son instituciones o templos manejados por varones que empiezan a desplazar a las mujeres, ¿no? Entonces, sí, al grado que se le da a la mujer un segundo plano hasta en lo religioso, ¿no? Claro. Donde pasan a estar situadas religiosamente como comunidades de monjas, pero donde son siempre guiadas por el cura mayor, padre, monseñor, como lo que depende del lineamiento que haya, quedando en segundo plano para las tareas de ayuda, de cultivo también, donde cultivan, donde proveen al convento o al monasterio los trabajos que ellas hacen, tanto manuales, artesanales. También pensaba esto de que si bien comienza un poco la modernidad con el tema del arado, ¿no? Cuando ya empiezo a utilizar un animal para poder cultivar y dejo a la mujer de lado, ya no la necesito con el palito, viste, haciendo los huequitos, pero llega la época de la industria donde se vuelve a incorporar a la mujer de alguna manera a partir de las guerras para utilizarla, porque obviamente necesito mano de obra, y sobre todo mano de obra barata, quien diría, porque las mujeres ganaban centésimos y en forma inhumana también las hacían trabajar. Bueno, por eso viene una gran revolución también después que tiene que ver con la Tal cual. mujer, ¿no? Bueno, Por los abusos. voy a mencionarte algo antes que después va a ser muy importante para lo posterior. Y después, si querés, nos metemos en el tema de Sí. cómo afecta la industrialización, que hay también varias hipótesis sobre eso. El tema de las brujas, hay muchas cuestiones ahí. Sí. Pero lo que analiza Lerner, por ejemplo, es lo que ella llama el surgimiento de la ley del velo, ¿no? Uno observa en el mundo actual este tema de los países musulmanes, donde van todas tapadas, ¿no? Y uno dice, ¿dónde tiene su origen eso? Y ella lo analiza y lo ve ya en las sociedades del Medio Oriente muy primitivas, ¿sí? O sea, muy anteriores al Islam, en donde justamente lo que empieza a surgir es
o sea, se empiezan a establecer leyes que lo que empiezan es a regular la sexualidad femenina. ¿Por qué? Porque, como dijimos, todo el mundo sabe de quién es hijo, o sea, de qué mujer es hijo, porque uno lo llevó en la panza. Cuando los varones empiezan a querer controlar el tema de las herencias y estar seguros de que los hijos son de ellos, empiezan a plantear el tema del control de la sexualidad. Entonces dicen, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que o recluirlas, o taparlas, o distinguirlas de alguna Claro. manera, las mujeres casadas que están bajo el control de algún varón, y distinguirlas de las que son las mujeres que no están bajo ese control, que son las mujeres públicas, o las prostitutas, o las que no. Y los hijos de los que son las mujeres no decentes van a ser aquellas cuya descendencia no es legítima, o sea, no van a tener herencia. Entonces, al dividir al conjunto de las mujeres entre las que son decentes, tradúzcase, las que están subordinadas a un varón, y las que no son decentes, que son las que no están bajo ese control directo, lo que se genera es esta separación de moralidades, donde la mujer buena, decente, la que cumple con las reglas de la sociedad, es la mujer que está subordinada sexualmente a un varón. Y las que no son mujeres de mala vida, son mujeres que son toleradas, incluso hay sociedades que lo fomentan esa Claro, que las actividad, han pero sin embargo se incorporado empieza. a las cortes, que las han... Aparte esto también, si uno lo pone empezás a mirar, ha sido la conveniencia de ellos, el Estado, el estatus que le daban a la mujer era la conveniencia de ellos. Necesito, como vos decís, la mujer moral, decente del hogar, la que sea la comprobatoria del linaje que voy a tener, y después tengo la mujer que yo necesito satisfacer todas mis perversiones y demás, pues tiene que ver con eso también, ¿no? Ujú. Y la pongo en la sociedad, la tengo oculta o la tengo donde sea, o tal vez la pongo a la vista como amante, épocas en que el amante era algo como Sí. normal o algo, no, y en otras épocas te ponen que el amante está mal, o sea, siempre hay como viste, una conveniencia de dónde la voy a ubicar a la mujer a mi conveniencia, y estamos hablando del hombre, ¿no? Y eso ha sido lo que ha hecho también que nosotras, un día estamos acá, un día estamos allá, nos ponen acá, somos trofeo. En las guerras generalmente para someter al hombre, para someter a los pueblos, lo primero que hacían era violar a las mujeres. O sea, iban directamente a eso, ¿no? Entonces la mujer siempre ha estado expuesta en realidad a los designios del hombre o al designio de las sociedades, de los grupos, que no sé si eran tan mayoritarios, pero sí de poder, ¿no? Porque la historia va mostrando cómo van generando un poder para llegar al grado de gobernar nuestras vidas, ¿no? De llevarlas y indicarnos a nosotras qué vestir, qué no vestir, como vos decís, empezar a poner a la mujer en un estatus social de moralidad porque necesito que mi linaje se conserve acá por lo económico también, ¿no? Entonces, suena como muy cruel, pero así ha sido y así sigue siendo en muchos lados, ¿no? Justamente eso, y digo, su permanencia en el tiempo, fíjense que Mm, estamos hablando de 5.000 años en algunos casos, sí, porque cuando se descubren, o sea, estas leyes del velo, leyes palititas, leyes en la época paleoasiria, estamos hablando de sí, hace milenios, sí. y son situaciones que se han mantenido, y digo, eso entra en la cabeza de las personas y va machacándose. Luego, con el surgimiento de lo que son las grandes religiones monoteístas, eso se ha reforzado, porque todas las religiones que tuvieron su origen, digamos, en el monoteísmo hebreo, que era, o sea, los israelíes eran una sociedad patriarcal, porque era una sociedad pastoril, ¿no? Manejada por el patriarca, ¿no? En la época de los patriarcas, era eso, ¿sí? Mm. Eran sociedades manejadas por varones. Bueno, ese tipo de cultura luego se extendió a lo que fue el cristianismo por un lado, el islam por el otro, y se esparció y generó todo ese tipo de sometimiento por un montón de civilizaciones. A tal punto que muchas veces, al compararse otras sociedades patriarcales con las de las grandes religiones, hasta parecen
más tenue. O sea, uno ve, no sé, el antiguo Egipto, la antigua Roma, y dice, bueno, por lo menos tenían algún tipo de propiedad, por lo menos tenían algún tipo de libertad, y cuando llegan estas grandes religiones, el sometimiento es como que se hace mucho más duro, esta idea de la mujer más recluida. Ahí también hay que distinguir entre las mujeres de las clases dominantes y las mujeres como de las clases campesinas, ¿no? Porque Claro. la mujer de la clase dominante sufre todo lo que dijimos, porque está sometida, o sea, porque es un peón, porque va de un lado para el otro, pero de alguna manera tiene un privilegio económico. La mujer campesina sufre las dos opresiones. O sea, tanto por Exacto. ser mujer, o sea, va a sufrir la violencia en la guerra, la violencia del marido, Sí, a merced de todo, ¿no? Y cuando vos mencionabas un poquito de la época, bueno, en Roma y que tenían aún acceso a algunas en una época de tener propiedad, de ser dueñas de lo que... sí, Pero esto era para asegurar las herencias, como vos decías, era para tener seguro, porque quienes iban a las guerras y duraban 7, 10 años, 14, eran ellos. Entonces, si se perdía el hombre ahí, se aseguraban que el hijo, que la mujer tenía todos los derechos y no se lo iban a venir a sacar porque el hijo iba a heredar todo eso. Cuando hablamos hoy un poquito que tiraste con respecto a la mujer como sacerdotisa o la mujer que incursionaba por el área de la sanación, ¿no? Ya sea natural. Eh, hay mujeres, o sea, llegó al grado de llevar a la mujer como si fuera una bruja, ¿no? Mal visto, la mujer... si uno remonta un poco, yo encontré un dato que me encantó, se llama Agnódica, que ella desafía 400 años antes de Cristo y ejerce como ginecóloga en aquella época. Y eso es un gran desafío. Y vos fíjate que en aquella época lo pudo hacer, desafió, pero lo hizo. Y después tuvimos una época en que la mujer no podía ejercer como médico. O sea, la mujer no podía acceder al estudio. La mujer accede a estudiar a través de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, o así, puede acceder a las universidades y empezar a tomar carreras pero ha sido muy difícil el camino para una mujer de poder ejercer una profesión como la que es ser un médico y ser reconocida como una médica. Eh, y las mujeres que desafiaron en aquel momento el poder tener una, no sé, sanarte con un yuyo, sanarte con algo, que tiene que ver con tu sociedad, que sabes que hay plantas X que te ayudan a ciertas cosas, encontradas como si fueran brujas, malévolas, ¿no? Un exterminio, como yo digo, el gran exterminio que hubo en esas épocas de la mujer sometida a un grado de esclavitud terrible, ¿no? Por solo el hecho de brindar una ayuda, la mujer, si bien sabe muy bien lo que le pasa a la otra mujer, o sea, si vos vas a parir, necesitas ciertas ayudas. Eso también se nos fue negado en la historia, la parte médica, la asistencia médica a las mujeres, ¿no? Como que parimos si es natural. Sí, claro que es natural, muchas podemos parir natural, pero no todas parimos igual. Y por eso las mujeres se morían, ¿no? Entonces había mujeres interesadas en las mujeres a poder ayudar a ver cómo hacemos para que nazca un bebé en condiciones y que esa mujer esté en condiciones. Nosotras pasamos por un proceso en la vida natural que es nuestro periodo y las mujeres también han sufrido por han sido estigmatizadas por eso también, ¿no? Hubo épocas en que el periodo era algo mal impuro. visto, era impuro, ¿no? Entonces, la verdad que la historia es muy interesante y es muy fuerte lo que nos ha pasado como mujeres, y han quedado muchas en el camino, muchas sin poder defenderse, sin poder ser reconocidas, y otras han dado el paso adelante para poder decir basta y empezar a generar cambios. Aún así, muchas hemos avanzado en partes, pero hemos otra vez retrocedido en otras, ¿no? Bueno, dos cosas o tres cosas de Sí. lo que vos dijiste que da para mucho. Por un lado,
el tema de los avances y los retrocesos Mm, lo vemos cuando mencionamos esto. O sea, de mm, pronto tenemos ciertas sociedades de la antigüedad grecorromana que no cabe duda de que eran patriarcales porque las mujeres estaban en segundo plano, pero sin embargo habían conseguido ciertas cosas y que ujú, luego se retroceden. Y eso pasa claro, con el Islam también, con varias sociedades. Por otro lado, cuando vos hablás del tema de las brujas, ¿no? Hay toda una serie de investigadores e investigadoras que han mm, planteado varias causas por las cuales se da este tema de la persecución a las brujas, que es un fenómeno que se da en la Edad Moderna, más que nada. Uno tiene la idea de que las brujas son perseguidas en la Edad Media, pero la gran sí, ¿no? persecución a la brujería es del siglo XVII y XVI, XVII y XVIII. Ujú, O sea, es en plena Edad Moderna, cuando dice el Renacimiento y el humanismo, que bueno, ese es el momento sí, en donde se da la persecución. Y hay algunos autores que plantean que justamente un poco lo que vos decís, esto de que muchas de las mujeres que fueron cuestionadas o que fueron tachadas como brujas, como que tenían algún tipo de alianza con Satán, ¿no? El estereotipo de la bruja que va en la escoba y va a reunirse en una sí, reunión medio pornográfica con mm, Satán, ¿no? claro, O sea, como, una como que alianza es ahí. la Ujú, personificación del mal, está también vinculado con cómo pretende la propia burguesía que está en desarrollo en esa época eliminar esas tradiciones comunales, porque, como bien dijiste, las mujeres de alguna manera mantenían ciertas cuestiones que tenían que ver quizá con la medicina más tradicional, con cuestiones que estaban vinculadas con las comunidades, y esas comunidades campesinas son las que intentaban ser barridas por el avance de la agricultura más comercial o de eh, la idea del negocio agrario, y eso hizo que se enfocara contra las mujeres como que eran expresión de conocimientos esotéricos y que no estaban bien vistos por lo que era la iglesia tradicional en ujú, esa época. Ojo, no solo la iglesia católica, sino también los protestantes, que han tenido bastantes mártires, digamos, en el sentido de persecución de la brujería. sí, Pero como que de alguna manera este intento de destruir, que finalmente lo van a conseguir, esos bienes comunes, esos bienes que tienen que ver con la propiedad comunal de las comunidades campesinas, son las que originaron el ataque, digamos, contra las mujeres, que eran vistas como las que tenían un conocimiento ancestral, que lo que planteaban era una crítica, digamos, a el avance de estas nuevas formas de producción y de propiedad. Esto lo plantea Silvio Federici, ¿no? Cuando habla ujú, de esta idea de cómo el desarrollo del capitalismo en la Edad Moderna va generando este ataque sobre las mujeres. Aunque también es contradictorio, porque cuando uno dice vas avanzando y vas retrocediendo al mismo tiempo, justamente como bien vos decís, el desarrollo del capitalismo, o sea, si bien arranca a las mujeres de la comunidad campesina, las lleva por necesidad de mano de obra, por necesidad de contar con trabajo barato, a la fábrica. Y llevarla a la fábrica también es darle algún tipo de remuneración individual propia. Y entonces ese va a ser uno de los gérmenes que va a llevar a que finalmente las mujeres puedan tener una cierta capacidad económica que les permita empezar a cuestionar ese modelo patriarcal en donde no podían salir de su casa porque ¿a dónde iban a ir? O sea, uno ve incluso movimientos en la Edad Media en donde las mujeres escapaban a algún lugar, ahí como se mm, daba con los quilombos esclavos, ¿no? O sea, que se escapaban a algún lugar para mantenerse como comunidad porque no era muy difícil mantener a una familia o a una comunidad con un trabajo, con los trabajos que existían y con la remuneración que existía en esa época, si es que se les permitía trabajar. Entonces, la posibilidad de tener acceso a un dinero también generó la posibilidad de que reclamaran, por ejemplo, por los derechos civiles, por los derechos educativos, por empezar a participar en mayor igualdad de condiciones, en una época en donde las revoluciones burguesas ya empezaban a traer la idea de la igualdad ante la ley. Una cosa que pocos conocen es que ya en las primeras revoluciones, como en la Revolución Francesa, surge un sector de mujeres que lo que dicen es, a ver muchachos, si ustedes hacen la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿por qué no hay una declaración de los derechos de las mujeres? exacto, Olympe de Gouges exacto, es una de las líderes de este sector femenino, que va a ser guillotinada, ¿no? sí, Pero que va a cuestionar esta idea de por qué los derechos civiles y políticos solo para los hombres. O sea, ya a partir de ahí empiezan a surgir lo que uno podría llamar la primera oleada feminista
moderna, que empieza a decir, a ver, queremos la igualdad de derechos civiles. En los Estados Unidos hay una declaración muy famosa de Seneca Falls, en donde lo que se plantea es esta idea de vincular un poco la idea de la libertad en general. Tengamos en cuenta que Estados Unidos era un país que tenía una parte de su territorio bajo el régimen esclavista, y eso se combinaba, esta idea de la igualdad entre libres y esclavos, también con la igualdad entre hombres y mujeres, porque muchas mujeres decían, a ver, es verdad, los esclavos no participan, los esclavos no tienen derecho, pero y las mujeres tampoco. Claro, ellas Entonces, estaban en igual condición, sí, sí, de alguna manera estaban en igual condición. Acá lo que se pedía, como vos decís, en ECAFAL, estamos hablando más o menos 1848, es la igualdad de los derechos civiles, religiosos, económicos, o sea, porque no los tenían políticos, ¿no? No los tenían, entonces tiraron una bomba y dijeron, nosotros necesitamos esto, tenemos que cambiar, ¿no? Estamos siendo parte de la sociedad. Así como muchas activistas que empezaron en diferentes lugares, que fueron tomando un poco lo que pasaba acá en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, pidiendo el voto igualitario, ¿no? También, porque otra cosa que se le negaba a la mujer era participar en la parte política y poder votar, porque, y a las leyes y a quienes iban a gobernar, ¿no? Y eso era de suma importancia. De hecho, creo que hoy vemos cambios a través del voto femenino también, ¿no? Concientizando un poco. El retroceso que aparece a veces en las sociedades, sobre todo en las mujeres, lo que yo veo personalmente, y esto es muy mío, es que estamos haciendo retroceder a las generaciones futuras. Cuando nosotras damos el permitido o nos quedamos en que si nos maltratan, nos golpean o nos engañan, está bien porque es el hombre que me acompaña. Entonces ahí estamos retrocediendo y ahí estamos dejándole a las generaciones futuras un legado no muy bueno, donde las cosas pueden empeorar a las que nosotras podemos estar viviendo hoy. Eso hace que hoy nos encontremos con movimientos colectivos en todo el mundo tratando de ayudar a las mujeres a reaccionar, porque cuando hablamos de femicidio, que en este canal hemos tocado muchísimos casos, estamos hablando de una cultura de parte de los hombres o de un proceso un procedimiento que están teniendo los hombres, de una libertad, algunos, para asesinar o hostigar a la mujer con total libertad, porque las leyes también no están ayudando ni están apoyando, ¿no? Sino más bien están protegiendo, en vez de a la víctima, protegiendo al asesino. Y nosotras tenemos mucho que ver también en esto, porque a veces, si bien los colectivos están tratando de ayudar y apoyar, también nos encontramos con la mujer que enmudece, que no ve, viste, como los famosos, no escucho, no veo, no nada, si le pegan al lado y bueno, lo siento, ella se deja, viste, si ves que están maltratando a otra, no avisás, no le decís nada, decís, no le digo porque se va a enojar, qué va a pensar, ¿no? Y nosotras tenemos que participar en esto también, nosotras tenemos que ver, porque muchas mujeres con las que yo he hablado algunas veces me han dicho, mira, pero yo nunca vi, a mí no me tocó, o ese asesinato pasó muy lejos de donde yo vivo, ¿no? Y le puede estar pasando a una muy cercana a nuestro. Entonces nosotras tenemos que involucrarnos más en todo, en la política, en la parte civil, en la religiosa. Nosotras tenemos en la parte social, tenemos que participar, tenemos que comprometernos. Eso también tiene, si bien nos quieren negar en muchos lados nuestros derechos, nosotras tenemos que seguir manteniendo la firmeza de que las cosas tienen que cambiar y mejorar para bien, pero no es para oprimir al hombre, no es para sacarlo de su lugar, no, es para igualar de alguna manera nuestros derechos con él, para no ser oprimidas, ni utilizadas, ni trofeos, ni ser las incubadoras de sus hijos, simplemente, o las que van a mantener el hogar.
o la famosa madre soltera, que todo lo puede, que no tiene derechos a tener otra pareja o no tiene derechos a vacacionar o demás, porque siempre tiene constantemente los hijos, Tal porque cual. el otro siempre delega todo a la madre, ¿viste? Porque está visto también mal en la sociedad que vos también quieras tener una vida. Entonces, todas esas son las cosas que tenemos que empezar a erradicar. Yo encontré algo que decía, eh, las mujeres y las niñas, dice, son líderes impulsadoras de cambios, cuidadoras y encargadas de mantenimiento de la paz. Aunque tenemos, dice, un empoderamiento actual en nuestra sociedad, aún tenemos que luchar por la igualdad, los derechos y empezar a organizarnos mejor, ¿no? Y creo que Tal cual. sí, tenemos Yo creo que, responsabilidades, pero también tenemos derechos. o sea, yo creo que en lo que vos planteás hay también un par de cosas que rescato. En primer lugar, aprender de la historia, ya que estamos hablando de la historia de las Exacto. mujeres, porque estos cambios, ¿sí? O sea, uno quizá también hoy naturaliza ciertos cambios, por ejemplo, que las mujeres puedan votar. Digo, el tema de las revoluciones políticas, o sea, es algo que se consiguió mediante una participación tanto de hombres como de mujeres que quisieron cambiar las cosas. Es verdad que la economía permitió ciertas cuestiones, o sea, ¿por qué durante 5.000 años las mujeres no pudieron hacerlo y a partir de la revolución industrial sí? Porque hay ciertas condiciones económicas que permitieron ese movimiento político. Pero sin embargo, hubo que hacerlo ese movimiento político, o sea, sin ese movimiento las Ujú. cosas no hubiesen cambiado y lo tenemos como ejemplo a muchos países donde sigue habiendo un patriarcado como si fuera de la época medieval, y esas cosas no se han transformado demasiado. Entonces, lo que ha cambiado a las sociedades ha sido ese involucramiento en cambiar las estructuras de poder, en cambiar las estructuras económicas y sociales. Sin ir más lejos, una de las primeras oleadas feministas fue la oleada socialista, que fue la que planteó, por ejemplo, el tema de vincular el derecho al voto de las mujeres con los derechos que tenían que ver con el acceso de las mujeres obreras, a los sindicatos, con incluso, bueno, en las grandes revoluciones, la Revolución Rusa, la Revolución China, también se planteó, hubo un fuerte movimiento de mujeres que acompañaron a eso. Hay gente que conoce poco que la Revolución Rusa en 1917 comienza con una marcha por el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones, o en China, en donde uno también tenía formas patriarcales muy, muy duras, ¿sí? El vendaje de los pies, ¿no? Esas situaciones de subordinación absoluta, y Sí. que con la revolución empiezan a plantearse, y cuesta mucho, porque hay cosas que se han superado, o sea, hay muchas mujeres que empezaron a participar, pero hay muchos prejuicios arraigados y que se siguieron arrastrando durante mucho tiempo. Entonces, para poder vencerlos, para poder vencer a esa inercia, que es esta hegemonía, como planteaba Gramsci, ¿no? Esta cosa de meter adentro de la cabeza de los oprimidos las ideas de los opresores, eso también aparece en el tema racial norteamericano, ¿no? Ujú. Para que las propias mujeres dejen de apoyar eso, hay que construir movimientos que sean políticos, o sea, que se involucren en la cuestión pública, porque si no es muy difícil empezarlo solo desde un ámbito muy privado, porque ahí es como que donde priman los prejuicios y, y es como mucho más difícil hacer visible, es mucho más difícil cambiar y modificar esos prejuicios. Y después, por otro lado, una cosa que ya vos la mencionaste varias veces, pero creo que cabe aclararla, es este tema de que ese movimiento de las mujeres por la igualdad, que es lo que se denomina históricamente feminismo, no es la contraparte del machismo. ¿Sí? Porque, o sea, a veces uno escucha y dice, Mm. no, yo no soy ni feminista ni machista, como planteando que son dos cuestiones que son comparables. En realidad, el machismo es la ideología del patriarcado, o sea, es la ideología que plantea de distintas maneras que los hombres de alguna manera tienen que tener el control de la situación política, social y familiar. En cambio, el feminismo, por el contrario, lo que plantea es lo que vos estás argumentando, que es que las mujeres consigan al menos ir equiparando o ir Mm. consiguiendo una situación social similar a la que tenían los hombres durante muchos años. Entonces, es como
el antagonismo, o sea, no son dos cuestiones que pueden compararse como diciendo me voy para un lado o me voy para el otro. Exacto, exacto. No queremos esa brecha, ¿no? No queremos eso en realidad. Lo que queremos es la igualdad en todo sentido. El poder vivir con dignidad, muchas de nosotras, o sea, todas vivir con dignidad, poder ser libres de pensamiento, de acción, tomar decisiones importantes en nuestros países también, poder apoyarnos de un lugar a otro, poder identificarnos como realmente género, con todas las libertades y con todo el desarrollo que tenemos, mostrar un poco nuestra inteligencia, nuestra preparación, nuestra capacidad. Las mujeres tenemos un gran potencial y muchas cosas que nos diferencian también del hombre, y que pueden ser de mucha ayuda, ¿no? Nuestra visión, nuestra manera de pensar, de actuar, de manejar, de amar, ¿no? De respetar al otro, de cuidar. Tenemos otras capacidades. Y eso es un poco también, pensaba hoy, me había quedado enganchada con la época de las brujas. Yo pensaba y leía el otro día algunas cosas, muchas de ellas era solo intuición que tenían, era solo expresar lo que veían, algunas tenían visiones, en la actualidad pasa lo mismo, o sea, muchas mujeres te pueden decir, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Y eso también era malinterpretado, y creo que en la historia se ha malinterpretado también un poco el cómo somos nosotras, las reacciones que tomamos, lo pasionales que llegamos a ser, o lo sumisas que podemos llegar a ser, ¿no? Todo creo que ha sido de alguna manera utilizado y manejado a beneficio, ¿no? Esta forma que tenemos de ser, de proceder muchas veces las mujeres. Sí, hay todo un debate, eh, incluso ahora con todo el tema del avance de las neurociencias, ¿no? Sobre cómo son los distintos cerebros, ¿no? Hay una discusión que todavía creo que no está zanjada sobre si el cerebro femenino es efectivamente muy distinto que el masculino o no. Mm. Pero más allá de eso, o sea, sí creo que, obviamente, o sea, simplemente por la historia y por la cultura, las mujeres han sido formadas en ciertas sensibilidades que quizás los varones no. Y a partir de eso, o sea, no quiero naturalizarlo, pero sí esto que vos decís que muchas veces el prejuicio de que uno es diferente al otro también sirve para justificar desigualdades, también sirve Exacto. para justificar la dominación, como diciendo, no sé, la mujer es más temperamental, entonces dejémosla de lado porque las mujeres no pueden gobernar, porque serían más impulsivas. O sea, eso es todo un tipo de prejuicio que en realidad lo que no comprende, me parece a mí, es que en definitiva no hay una naturaleza humana última y final, sino que está cambiando todo el tiempo. Entonces, si las cosas cambiaron en el pasado, de alguna manera también pueden cambiar en el futuro. Incluso aunque así fuera, aunque las mujeres fueran hoy por hoy más temperamentales, eso no significa que mañana pudieran ser de otra manera y pudieran aprender otras cosas. Entonces, me parece que también ahí hay que apuntar a desnaturalizar un poco esta idea de los géneros, y más que multiplicar los géneros, porque hoy está esa cosa muy posmoderna de la multiplicación de los géneros, creo que lo que hay que hacer es simplificarlos y no darle tanta importancia y decir, bueno, a ver, tanto hombres como mujeres pueden hacer muchas cosas, o sea, tenemos realmente pocas diferencias clave que nos impidan a cierto género hacer una cosa o al otro hacer otra, y por tanto lo que habría que impulsar es la posibilidad de que ambos géneros hagan todas las cosas que puedan hacer y que quieran hacer. Entonces, y tampoco liberarlo, porque eso tiene que ver también con todo el avance de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista, ver cuestiones que parecen como que son resultado de la libertad, pero que en realidad son resultado de un sistema. Y te explico por qué. Por ejemplo, o sea, yo conozco gente acá en Argentina que lo que plantea es que ya las formas patriarcales o de la opresión de la mujer no existe, porque, por ejemplo, las mujeres eligen cuidar
a los hijos y eligen trabajos peor remunerados porque quieren cuidar a los hijos. Entonces eso es una decisión libre. Entonces, o sea, no hay opresión, no hay una limitación, es una cuestión de decisiones libres. Pero lo que no entiende esa postura es que en realidad esas mujeres vienen nacidas en una cultura que ya les mete una cierta serie de ideas en la cabeza y que también está constreñida por un sistema económico que en el caso de que estén, por ejemplo, embarazadas y quieran trabajar, no las van a contratar porque están en edad de estar embarazadas, entonces tienen que conformarse, por ejemplo, con trabajos peor remunerados o con abandonarlos cuando tienen un hijo, cuando tienen que criarlos. Entonces, esos son resultados de sistemas económicos que van más allá de las decisiones libres individuales. Hay que también empezar a ver cómo, o sea, cómo funciona todo un sistema y por qué ciertas mujeres en realidad no tienen mucha chance de elegir, o parece que están eligiendo, pero o sea, en el conjunto del sistema no están eligiendo, están siendo como llevadas por la marea a Exacto. un lugar en donde siguen siendo subordinadas o siguen siendo sometidas a un montón de violencias. Exacto, Entonces, te ves obligada a tomar ciertas decisiones por responsabilidad también, ¿no? Por un hecho de que tenés la responsabilidad de dar a luz, de estar bien, de cuidar a ese bebé, de los cuidados también que tiene que ver el hogar. Entonces, de alguna manera estás expuesta a tener que tomar esta decisión, decir, bueno, voy a tener que trabajar menos horas, voy a tener que dedicar estas horas al hogar, voy a tener, si la mujer quiere estudiar, también se encuentra en situación de, ¿qué hago? ¿Estudio? ¿Cuido de los hijos? ¿Voy a trabajar? ¿Cómo hago esto? Entonces, si no lo hice al principio, no lo puedo hacer ahora, se le complica. Entonces, se ve una como presionada también a tener que tomar decisiones, ¿viste? Yo traté de manejar en mi vida mi carrera con mis hijos, yo soy docente y entonces iba a la misma, trabajaba en esa escuela y ahí iban mis hijos entonces íbamos y veníamos juntos, todo el mismo horario, entonces me podía dedicar a ellos cuando llegaba a la casa, para la tarea, para el hogar, ¿no? Traté de buscar de alguna manera el equilibrio en mi vida porque quería ser responsable de poder estar en la vida de ellos, en la educación de ellos diaria, entonces, y presente como madre, ¿no? Entonces, se hace pero como difícil. que eso exige un esfuerzo doble, mental, ¿no? Todo es Para intentar compaginar una cosa con otra. Entonces, muchas mujeres lo que dirán es, bueno, prefiero cuidar a mis hijos y estudiar más adelante. Entonces, eso claro. que pueda aparecer como una decisión libre, en realidad no es más que una decisión a la que nos empuja un sistema en el que estamos viviendo. El sistema te empuja a eso, claro, y si vos viste cómo es esta profesión, que tenés que seguir estudiando y que tenés que seguir incorporando, entonces tenés que buscar los tiempos cuando son un poco más grandes para poder ir y hacer otras materias y hacer esto y hacer lo otro, como para no dejarlos tanto tiempo libre también, entonces, viste, ya después demandan de vos y ya que venís de la escuela, los dejás, les das la leche, nada, preparás todo, y decís, me tengo que ir porque tengo que cursar de noche, ¿no? Entonces ahí es otra situación. Y uno se ve involucrada entre la familia, la responsabilidad, el deseo personal de poder seguir progresando intelectualmente, ¿no? Para una mejor vida también para ellos, pero para uno también, ¿no? Uno buscando un futuro, uno piensa también como ser individual en su futuro cuando ya está grande y necesita cómo me voy a manejar cuando sea grande, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, es todo un tema, y creo que es como a veces mucha presión, pero es lo que nos está tocando y lo que hay, entonces por eso tratar de buscar las formas para manejar esto, ¿no? Para que darle gracias a Dios, por lo menos personalmente, el poder haberlo realizado, o ya con una hija de 23 años, casada, con un hijo ya de 18, entonces es como que uno dice, bueno, ha pasado esta gran etapa, este gran sacrificio, pero ahora uno tiene que seguir continuando haciendo cosas. Pero muchas mujeres no lo han podido hacer, no han logrado ese equilibrio, o no han tenido el compañero también que te acompañe, ¿no? Exacto. A dividir las tareas. Eso es una de las causas de la famosa brecha de ingresos, porque a veces hay una gran discusión sobre si en realidad a las mujeres se le paga distinto por la misma tarea.
uno cuando analiza las estadísticas, lo que ve es que no es tanto un pago diferente por la misma tarea, sino que las mujeres terminan eligiendo, por un tema de compatibilizar con la maternidad, profesiones que tienen menos tiempo de trabajo o que tienen menos Claro. complejidad como para que les permita ver. Entonces, eso también va generando esa brecha, pero eso también, vuelvo a decir, es una cosa no tan elegida, sino que es una cosa que tiene que ver con un Más sistema. bien, Una de las sí. cosas que, por ejemplo, planteaban las socialistas, Clara Zetkin, ¿no? Las que planteaban todo el tema de vincular la situación de las mujeres con la situación social, era, por ejemplo, el tema de quién se va a hacer cargo de la crianza de los hijos. Entonces, aparece una solución que es quizá la que se impone más hoy, que es esta cosa de compartir entre el hombre y la mujer, pero también aparece el tema de la crianza que tenga que ver con instituciones sociales que puedan contener a los pibes, que puedan tener incluso en las escuelas o en los lugares de trabajo, que haya una posibilidad de crianza más colectiva, o sea, más que esté contemplada por el conjunto de la comunidad y no tanto por responsabilizar a la familia individual que se hace cargo de todo y que si fracasa es culpada porque los hijos no salieron como tenían que salir. Claro. Y sobre todo a las madres, ¿no? Que si Sí, este hijo salió así porque la madre no lo cuidó. O sea, es un, sí, recaen en nosotras generalmente los errores o la falta de los hijos, ¿no? Y se hace duro, también se hace muy duro, ¿no? Eh, y el juicio que se origina en esta forma primitiva del patriarcado, que es la de la mujer cuya única actividad fundamental era dedicarse a la crianza de los hijos, ¿no? sí. Ahora me viene a la cabeza otro tema que pensaba mencionar, que es el tema, cuando vos mencionabas el problema de que hay a veces avances y retrocesos, uno lo que puede ver muchas veces en las economías más modernas, en las economías capitalistas modernas, es que paradójicamente, cuando uno tiene a una burguesía que necesita mano de obra muy barata, Mm, de pronto las mujeres se vuelcan al mercado laboral. Eso genera más posibilidades porque las mujeres entran en un ámbito más público, ¿no? Y pueden generar todas estas oleadas de reclamos por derechos. Pero cuando se dan momentos en donde, o sea, quizás los salarios empiezan a subir, porque hay prosperidad económica o porque hay un mayor crecimiento, como el salario del varón permite la reproducción del conjunto de la familia, eso lleva al movimiento de que las mujeres empiezan a volver a su casa y dejan de trabajar afuera. ya. Entonces, o sea, justamente cuando se da la prosperidad, o sea, cuando uno dice, bueno, la clase obrera está un poco mejor porque tiene un poco más de holgura en los ingresos, eso mueve a que las mujeres se metan adentro del Otra hogar, vez vuelvan porque a sean la más casa. responsables. Claro, Y otra vez chicas a la cocina. Sí. claro, y esto pasó, o sea, por ejemplo, hay un movimiento, vos mencionaste el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En donde gran parte de las mujeres empiezan a conseguir armar movimientos políticos porque son Mm, demandadas para trabajar en un montón de lugares que antes ocupaban los varones y que como los varones tenían que ir a la guerra, van a ser reclamadas las mujeres, ¿no? Pero luego, o sea, cuando la guerra termina, ¿no? Y las mujeres se empiezan a incorporar. Luego aparece toda la etapa, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, porque en la etapa de entreguerra fue una etapa bastante complicada para las mujeres, porque está el tema del nazismo y del fascismo, que es también bastante patriarcal y bastante machista. Pero cuando se da después la terminación de la Segunda Guerra Mundial, todo el momento en donde hay un crecimiento del Estado benefactor y un crecimiento de los salarios, también hay un movimiento de las mujeres a tender a quedarse que termina explotando en el movimiento hippie, ¿no? En el movimiento de los años claro. 60, que empieza a plantear otras cuestiones ya más allá de la economía. O sea, fíjate que todo lo que se conoce como el feminismo de la tercera ola, o sea, empieza a plantear más temas que tienen que ver con la sexualidad, con el tema de los géneros, con el tema de los derechos por la reproducción, es cuando se inventa la pastilla anticonceptiva y empiezan a plantearse un montón de cuestiones del tema de los preservativos, ¿no? Y surge este tema del amor libre, de que la mujer no tiene que estar sometida a la idea de una pareja única, sino que puede tener distintas posibilidades. Digo, todo eso explota como resultado de ese movimiento de la mujer a recluirse en los años 50, que vuelve a
explotar. Y cuando ese movimiento hippie pasa y después vienen todos los gobiernos, no sé, la famosa revolución conservadora reganiana, otra vez empieza a plantearse el hecho de que las mujeres tienen que volver a su lugar, que tienen que asumir los Siempre, papeles o los roles. siempre nos quieren echar a la cocina, ¿sí? O sea, Claro, siempre como que nos va, quieren, claro, como claro, que siempre nos va, quieren, a que ver, viene. las necesito ahora chicas acá, todas de pie, y después vuelvan para allá, ¿no? Es como que vamos y venimos, vamos y venimos. Pero bueno, todas esas revoluciones que vos estabas hablando, de la hippie, viste, el amor libre, todas esas cosas, fue aparejado y a esto de que si ellos estaban en la guerra y la mujer queda muy sola, y la mujer toma posesiones de liderazgo de alguna manera, del trabajo fuerte, se tuvo que hacer cargo de seguir la economía, ¿no? Del país, que siga evolucionando y que siga, viste, la ruedita, ¿no? Como meter viste, el hámster en la ruedita, que siga generando, porque la mujer siguió generando a través del trabajo, y después la quieren volver que de hecho la tiraron un poco a la casa, la pusieron toda hecha una princesita y demás, una época muy, ¿no? Muy naíz, como le dicen, pero la mujer empezó a decir, bueno, sí, todo bien, pero también tengo derechos, o sea, también, escúchame, el dejarte un espacio para el pensamiento y demás, ahí fue lo que hizo, es como, viste, como crear monstruos, o sea, le das, la dejás, la independencia, una mujer trabajando, yo lo veo hoy en día, en mi trabajo, yo trabajo y soy independiente de lo que hago, de lo que me gusta, me siento en comunidad, te sentís responsable, te sentís bien, ¿viste? Porque estás generando tu dinero, ¿no? Estás generando tus cosas, tenés esa independencia. Y bueno, y yo creo que a mí no me pueden encerrar otra vez, o sea, tan así, no me pueden mandar tan a la cocina, Bueno, ¿entendés? Porque, decía Simón de Beauvoir, decía que la libertad femenina empieza en el monedero. O claro, sea, hay un tema que tiene que ver con esto que te comentaba, que es la sociedad precapitalista puede tranquilamente encerrar a la mujer porque o la mete en el taller o la mete en el campo, claro. relativamente aislada, que trabaje junto con el varón, y ahí como que el varón la puede tener más cortita. Cuando se Mm. genera el trabajo asalariado moderno y la posibilidad de que el varón vaya a trabajar en una fábrica y la mujer vaya a trabajar a otra, ahí ya Ya, se empieza a generar, ese es el germen de todo el feminismo moderno, claro, porque ese. esa es la posibilidad que le da a las mujeres de mañana pegarte un portazo y decir, yo me voy de acá, no te aguanto más, Exacto. me voy a otro lado. Ese es el Y riesgo tengo que la se posibilidad económica corrió, de sostenerlo. se querían ir a las guerras, querían generar guerra. Este es el riesgo que se corrió también, de alguna manera, porque algunas, bueno, para otro extremo, pero que esta libertad que hoy tenemos, esta forma de vivir que tenemos hoy, ya no estamos en condiciones de dejarla, ¿no? Ya estamos bien Sí, tal cual. posicionadas en el Es que, mundo para seguir generando nuestro propio dinero y, como vos decís, pegar el portazo si es necesario para poder tener una vida más sana, mejor, sin violencia, en el caso que haya violencia en los hogares, claro, ¿viste? Entonces, esto hace que nosotras tengamos estas libertades, que hoy me pueda sentar acá a nivel internacional y poder hablar con las personas y dar mi opinión, ¿no? Y eso es también un terreno ganado por nosotras, ¿no? También, lo cual aplaudo por las mujeres, ¿no? Todas aquellas que lo hacen y lo pueden hacer, y aún tenemos muchas voces calladas, muchas mujeres que no lo pueden decir o no pueden tal cual. acceder. Y, y un dato que también hay que tener en cuenta. Yo te decía al principio que hay patriarcados antiguos y patriarcados modernos. O sea, yo creo que gran parte de muchas mujeres ya tienen una cierta conciencia sobre los efectos de ese patriarcado antiguo, ¿no? O sea, saben que, como vos, que no la van a volver a cerrar en el gineceo, no la van a volver a meter dentro de un lugar en donde no van a poder elegir con quién No, casarse, con quién tener, o que no van a permitir volver a quitarles la propiedad o sus derechos políticos. Pero hay un patriarcado más moderno y más sutil que también tiene que ver con esta cosa de la mercantilización y que a veces muchas mujeres entran pensando que es también la expresión de lo nuevo y de lo moderno. Cuando uno ve todas las redes, o sea,
repito, esta cosificación de la mujer en donde, en vez de utilizar ese mercado para fomentar la posibilidad de una mayor igualdad o que las mujeres hagan un montón de cosas, se las cosifica, se toma el cuerpo como algo que se vende, Sí. se las... Es lo que nos están dando cuenta. Es lo Exactamente, que nos entonces están eso dando que es algo cuenta. muy capitalista y muy moderno, Exacto. eh, es Donde como sigue, una claro. forma, Sí, sí, te es dejo. como una forma distinta, nueva, en donde la mujer de alguna manera vuelve a ser resometida y recosificada y, ¿no? Claro. Y que llega también a esto que mencionábamos en un principio, que es el de, por ejemplo, las redes de prostitución internacional, ¿no? Entonces, uno ve que detrás de esa libertad de mercado o de esta modernidad aparecen estas formas nuevas de explotación. En algunos casos son parecidas a las antiguas, porque fíjate que la prostitución es una actividad que se remonta al origen del patriarcado, ¿no? Cuando Sí, surgen los sí, sí. estados. Pero adoptan Vuelve a nuevas ver, formas. claro, volvemos al principio, la mujer moral, la correcta, la que está, la que puedo presentar, y después tengo a la otra, que hoy sí la expongo mucho más y que puedo acceder. El hecho de algunos países en subdesarrollo, en donde las jóvenes, las niñas, las adultas también, se exponen, como vos decís, físicamente, exponen todo y son vulnerables a estas redes de trata que hay, donde las invitan a un mundo maravilloso, donde las seducen con trabajos futuros que nunca llegan, donde las captan, la forma de captación que hay es a través de las redes, esto de que nos dicen es tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras, exponelo, ponelo, nadie te tiene que decir nada, nadie... No, es real, sí, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera, pero no lo expongo, primero porque soy un ser moral, pero segundo, porque todo eso conlleva a estos detectores que están ahí del otro lado, a tomar otra vez a la mujer como posesión y uso para lo que sea. Entonces, también nos referimos a eso, ¿no? A los cuidados. Y ahí tenés toda la razón, el patriarcado moderno lo está haciendo de otra forma, lo maneja de otra forma. Y de manera muy sutil que no se ve, pero que muchas de nosotras sí lo podemos ver y lo podemos decir, estén alerta, fíjense lo que hacen, Tal porque cual. van Incluso, a volver o sea, hay cosas que no se van a terminar si si no tomamos acción, ¿no? La tal cual. prostitución no va a terminar y la trata va a continuar si seguimos exponiéndonos públicamente y mostrándole todo a ciertos captores para que digan, bueno, vamos allá, que acá tenemos negocio seguro, porque eso es lo De que está hecho, pasando. de hecho, hoy hay toda una discusión entre sectores de la izquierda, ¿no? En donde lo que se discute sobre la prostitución moderna es un poco, por un lado, esta mirada un poco más liberal, que te dice, bueno, cada mujer puede hacer de su cuerpo lo que quiera, ¿no? Entonces, o sea, esta idea de permitir pero regular, ¿no? Lo que se conoce como regulacionistas. Claro. Y por otro lado, hay todo un sector que lo que dice es, bueno, acá la prostitución es un mecanismo de explotación más que sufren las mujeres y por lo tanto a lo que tenemos que tender es a abolirlo, ¿no? A Claro. intentar eliminarlo. Uh -huh. Y surge la discusión sobre cómo, ¿no? Porque a veces a las que se las culpa o a las que se las estigmatiza o se les pone todos los carteles posibles, Uh -huh. es a las propias mujeres. Cuando Claro. en realidad Sí. uno de los principales responsables de que el negocio funcione muchas veces son los dueños que son varones y Son por otro hombres. lado los consumidores que son varones. Exacto. Es como el tema del negocio de las drogas. Entonces dice, bueno, hay países que las producen, pero bueno, pero hay países que las consumen y se erigen en como que son la moralidad y los que son culpables son los países que las producen. Pero acá pasa una cosa que es similar. Muchas mujeres pobres del tercer mundo pasan a entrar en redes de prostitución internacionales y los consumidores son los ciudadanos de los países más ricos, que son los que pueden pagarlas. Entonces, esa conversión, o sea, una cosa es la libertad que yo tengo para usar el cuerpo y otra cosa es convertir ese cuerpo en mercancía que otro compra y vende, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, porque eso nos lleva, cuando vos decís esto de ir y venir, ¿no?
a nuevas formas de esclavitud o de pseudoesclavitud o de cuasi esclavitud que son muy parecidas a las formas más Sí, como en la antiguas. antigüedad, mujeres negadas al estudio, al progreso, al trabajo digno, ¿no? Es otra vez puesta en una vitrina para ser un objeto sexual de las perversidades, necesidades, de lo que vos quieras, de lo que es el patriarcado. Y regresamos Claro, como que otra vez a... pasamos, yo siempre digo que las imágenes son, el patriarcado antiguo es la mujer tapada, de la cabeza a los pies. Sí, El patriarcado moderno es la mujer sin ropa y puesta en la exacto, vitrina para ser consumida, ¿no? Son como los dos extremos, pero que en los dos casos se tocan, porque sí, tienen una cuestión en común, que es esta claro, sí. utilización Y nos vuelven a del cuerpo. dividir como mujeres en la Exacto. sociedad y nuestros derechos vuelven a ser vulnerados y tenemos que seguir luchando por esto. Bueno, Hernán, esto ha sido un encuentro maravilloso. No sé si para vos, pero para mí ha sido Sí, fantástico. un placer poder conversar con vos de estas cosas, hablar de esto. Creo que tenemos mucho tema para hablar, muchísimo más para hablar, pues si nos enfocamos en otras cosas, hay mucha historia para contar y muy interesante, así que yo te invito para hacer otro programa, para que podamos Dale. hablar de otras cuestiones que tienen que ver también con las mujeres, pero porque en la historia podemos hablar ya con hablar de las reinas, mira, tenemos material. Pero, Por tenemos favor, para tirar para arriba. tan interesante, me apasiona esa época y me apasiona la forma en que fueron eh, expuestas y todo lo que han hecho, ¿no? Los reinos que han levantado esas mujeres. Así que bueno, te invito entonces a una segunda entrevista. Bueno, esto es una charla más que una entrevista, esto ha sido un Tal cual, ¿eh? conversatorio, como quien diría. Así que Nos faltó el muchísimas... café y ya estamos. Ay, nos faltó el café o el mate como buenos argentinos. Eh, quiero agradecer entonces por tu tiempo, por tu conocimiento, por permitirme también poner lo mío, alguna cosita y demás. Y nos gustaría a las valientes mujeres que nos dejes un mensaje, que le dejes un mensaje a las mujeres en general que van a escuchar este programa. Bueno, primero te agradezco a vos por haber confiado en mí, que en realidad no me conocías. Le agradezco también a Cristina, que fue nuestro contacto, Cristina Cristina Villapol. Villapol, te mandamos un beso enorme. Le mandamos un saludo, si nos está mirando o cuando nos mire. Y en cuanto a lo que vos me decís del mensaje, yo creo que el principal mensaje que nos tiene que dar la historia es que primero tenemos que ser conscientes de qué es lo que sucede, o sea, cómo llegamos hasta donde llegamos, para entender cuáles son las acciones que podemos tomar. ¿Sí? O sea, si no estudiamos el pasado, es muy probable que volvamos a caer en errores que se cometieron en el pasado y que nos llevaron a la derrota. Y por otro lado, que lo que es importante es organizarse, es entrar en contacto, esto que estamos haciendo, difundir, empezar a tener nuevos conocimientos, o sea, poder abrir la cabeza para escuchar las experiencias de distintas personas. Y creo que eso nos va a llevar a poder actuar, ¿no? O sea, comprender primero, entender a los demás después y organizarse y actuar. Porque la única manera en la que las cosas se cambian y se transforman es a partir de ese involucramiento y de esa acción social, política, y que nos lleve a mejorar y a transformar en el sentido en que nosotros queramos. Creo que ese es el mensaje más importante. Y bueno, y le mando un saludo a las mujeres y también, ¿por qué no?, a los varones de todo lo que Por nos supuesto, esto también va para ustedes, chicos, así que muchísimas gracias, estén donde estén. Como siempre, Valiente Mujeres les dice gracias y te recuerda a vos, a la mujer en todo el mundo, que no estás sola. ¿Sí? Así que muchísimas gracias. Bye bye. Chao, buena Lía. Bye. Suerte para todos y saludos. Gracias.